Con nosotros, precisamente desde la capital colombiana, Bogotá, Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, politólogo, profesor universitario. Bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro que esté con nosotros porque hay muchas dudas alrededor y quisiera que las pudiéramos plantear por sectores. Hemos hablado del estatuto durante la semana, desde que se conoció la información por Presidencia de Colombia. El beneficio que le da a estos venezolanos que están en situación irregular. Primero, y yo creo que no sobra, aclarar la situación en la que quedarían legalmente estos ciudadanos. ¿Y por qué lo digo? Por la reacción primera, la de decir que pueda tratarse de una medida política, electorera, que podría buscar el voto de estos ciudadanos o el favor de estos ciudadanos al presidente actual de Colombia o al partido de gobierno. Bueno, Carlos, realmente esta afirmación es una afirmación que carece de verdad. Obviamente, pues uno entiende que en el pasado, pues la revolución bolivariana sí instrumentalizó, sí utilizó procesos de regularización, particularmente de colombianos en Venezuela, para mantenerse en el ejercicio del poder. Eso ocurrió en el referendo revocatorio del 2004, pero en el caso de la medida que se está implementando en Colombia, hay que decir que esta medida no tiene un efecto para la participación política de estos ciudadanos en las elecciones nacionales. Es un estatuto temporal que se centra en la protección y tiene un carácter fundamentalmente humanitario, no tiene un carácter político. En este momento se encuentra en construcción, es decir, el decreto, el cual ha sido publicado por la Cancillería en su página de internet, está sujeto a las observaciones que desde las organizaciones de la sociedad civil, la academia y todos los actores interesados tenemos para presentar hasta el 23 de febrero y posteriormente vendrán las resoluciones de la Cancillería y particularmente de Migración Colombia, que será la institución del Estado encargado de ejecutarlo, en la cual se pondrán las reglas del juego absolutamente claras y se desglosará cada uno de sus puntos. Pero una de las cosas que se sabe desde ya y que ha quedado absolutamente clara es que no es un instrumento para buscar la participación de los venezolanos en las elecciones nacionales. No habrá participación política, no se pueden postular ni pueden escoger a quien va a ocupar un cargo de elección popular. En respuesta corta, ¿sí no? En un momento determinado, si los venezolanos, por ejemplo, logran hacer todo el procedimiento de que el estatuto abre la puerta para poderse radicar en territorio colombiano y obtener la visa de residente, en el momento en que tengan la visa de residente podrán participar en las elecciones locales, pero solamente hasta que se obtenga el tiempo de la visa de residente. Y esta es una particularidad que no hace parte del estatuto, sino que hace parte de la forma en que Colombia viene administrando el tema migratorio. El día de hoy los extranjeros en territorio colombiano que tengan residencia pueden participar en las elecciones locales. No es una cosa nueva ni tiene que ver con la nacionalidad venezolana, sino que ha sido una práctica del Estado colombiano con el objetivo precisamente de dar algunos espacios de participación política para las comunidades que deciden radicarse en nuestro país. Pero como les digo, esto viene después de la visa, cuando la visa de residente ya ha sido expedida. Consideración política, la primera. Ahora vamos a lo social. Allí también hay un terreno bastante turbio porque la reacción de una sociedad en la que se recibe a la mayor parte del éxodo venezolano, a todo aquel que huye de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro, que pasa o se queda en territorio colombiano. Alrededor de 1.700.000, 1.800.000, por ahí ha estado esa cifra de ciudadanos venezolanos en el territorio colombiano. No ha habido en Venezuela, como en otros países sí hemos reseñado, una situación de xenofobia, quizás alguna posición particular de ciudadanos o sectores frente a la imposibilidad que esos sectores han tenido de acceder al mercado laboral y decir que puede ser por cuenta de la llegada masiva de venezolanos. Ustedes han hecho este diagnóstico. ¿Qué nos dicen las cifras y qué dice la realidad laboral en Colombia en cuanto a la llegada de migrantes? Bueno, realmente la mayoría de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en este momento en territorio colombiano, por la naturaleza de la economía colombiana, terminan involucrados en la economía informal, es decir,
ellos no están compitiendo con los colombianos por los puestos laborales formales, sino que han llegado a los mercados informales ampliando, de hecho, gran parte de estos mercados informales. Lo que permite el estatuto es que una vez regularizados ellos puedan acceder al mercado formal. Recordemos que la migración no solamente demanda puestos de trabajo, sino que también genera nuevos espacios de comercio, nuevas dinámicas en las cuales se inserta no solamente la economía de los migrantes, sino que amplía la economía del país receptor. En todos los fenómenos migratorios, en un primer momento se presenta una tensión, pero después esa tensión es superada y genera crecimiento económico. Obviamente, si este proceso de tensión lo disminuimos lo más rápido posible con el estatuto, es decir, lo regularizamos, permitiéndoles, por ejemplo, pagar salud, pagar pensiones, tener la capacidad de ahorro, esto genera un efecto positivo para el país. Pero es que... Lo que no podemos permitir es que permanezcan en la economía informal, porque mientras estén en la economía informal no van a pagar impuestos. Y dependen absolutamente del Estado colombiano, porque si no pueden acceder a lo que en Colombia se llama régimen contributivo para recibir atención en salud, tendrían que ir a un régimen subsidiado y eso sí genera un gasto para el Estado colombiano. ¿Es así? En materia de salud, la situación es muchísimo más compleja porque por el momento los venezolanos han estado en la dinámica de emergencia. Resulta muchísimo más costoso atender a un ciudadano que llega a una situación crítica, a una situación de urgencias, que si estuviera dentro del régimen contributivo. De los venezolanos que hacen parte del régimen de salud colombiano, ya sea contributivo o subsidiado, hay que decir que la mayoría de los que están regularizados y pueden acceder a este tipo de régimen se encuentran en el contributivo. Es decir, que los venezolanos que ya han podido regularizarse son más los que pagan que los que dependen del Estado. Cuando usted habla de sacar a estas personas, migrantes venezolanos, de la economía informal, ¿es volver productiva una migración? Le pregunto con respecto a esto. ¿Puede Colombia asumir en su mercado laboral a estas personas ya teniendo un documento que les permita postularse y, por tanto, si son calificados, acceder a un puesto de trabajo, más allá de las consideraciones de si lo luchan o no con un colombiano? Quiero decir, es volver productiva esta migración y que se incorpore a el mercado laboral formal, tomando en cuenta que muchos de aquellos que están quizás conduciendo carros, que están vendiendo productos o que están ofreciendo servicios en las calles de Colombia son profesionales. De hecho, pues realmente la migración venezolana ya es económicamente productiva en Colombia. Okay. El asunto de que se encuentre en la economía informal es que no tiene la posibilidad de pagar impuestos ni regularizar su condición de salud. Muchas veces porque ese nivel de informalidad no les permite poder acceder a los procesos que existen en Colombia de empresas prestadoras de salud. La regularización lo que permite es que ellos puedan acceder a esto. Y de hecho, se sabe que en los fenómenos migratorios la mayoría de los migrantes suelen ser muchísimo más juiciosos en el pago de impuestos y en el pago de seguridad social, porque eso es parte de la relación que se genera con el Estado receptor, sobre todo porque esa relación y sentir que pagan los impuestos les da una estabilidad mayor y por eso se sienten estimulados a hacerlo. Incluso una de las grandes apuestas con el estatuto es poder regularizar un mercado que ya existe, que ya está generando riqueza. De hecho, pues Desarrollo y otras organizaciones que se han encargado de hacer el seguimiento del fenómeno de la movilidad humana y su impacto económico han demostrado que la migración venezolana ya está produciendo en Colombia. Ahora lo que tenemos que hacer es formalizarlo para que también ese impacto económico se vea en las arcas del Estado colombiano. Profesor, cuando un Estado de los tantos afectados en una región actúa con una medida de este tipo, se requiere que los vecinos también vayan en el mismo tono para que pueda tener un efecto. Y esto lo pregunto porque Colombia es en muchos casos país de tránsito, en otros es el destino final. Pero si solo en Colombia se está dando esta posibilidad de regularización, de atención y de posibilidad
de incorporarse al mercado productivo, y en los demás lo que vemos es como en el caso chileno que teníamos antes, la deportación no terminaría siendo quizás un círculo en el que hasta ahora los que llegaron hasta el 31 van a poder formar parte y ser beneficiarios del estatuto. Pero ¿qué pasa con los que van llegando después? Tendría que seguir esta cadena Colombia para seguir regularizándolos. Este es un reto que tiene el Estado colombiano por delante. En efecto, los países de la región se han comportado de forma menos solidaria. De hecho, la visa democrática de Chile ya no es tan hermanada como lo fue en un principio, y Chile lo que hizo fue tratar de capturar la mayor cantidad de mano altamente calificada venezolana en los primeros momentos del fenómeno de movilidad humana, y ahora pues cuando ya la migración no tiene esas calificaciones empieza a generar herramientas para evitar que lleguen hasta su país. Igual en Perú y en Ecuador las visas humanitarias de humanitario tienen bien poco porque le exigen pagar unos montos a una ciudadanía que no tiene la capacidad para poder pagar esas visas de 50 o más dólares, y ni siquiera tienen el pasaporte donde poner esa visa. Todo esto ha hecho que Colombia prácticamente empiece a convertirse en un estado tapón, con la diferencia de que no tenemos ni el músculo ni el apoyo que pueden tener otros fenómenos similares, como podría llegar a ser Turquía para Europa. Eso ha llevado al Estado colombiano a buscar una salida hacia adelante. ¿Y eso qué ha significado? Actuar de una forma audaz, creando este estatuto, lo cual ha sido, de hecho, pues en el evento que vimos el pasado lunes, el gobierno recibió el apoyo de 12 embajadas de varias instituciones de cooperación internacional, y eso pone a Colombia a jugar sus cartas en tres direcciones. Primero, que el caso colombiano empieza a ser un caso observado, es un caso llamativo en el mundo, y muchos de los actores de la cooperación internacional están interesados en que sea exitoso. Segundo, pone a Colombia en el momento en el cual muchos países están cerrando, se están asumiendo posturas bastante nacionalistas en el marco de la pandemia, de todo lo que nos ha causado la COVID-19. Colombia dice que la recuperación socioeconómica del país no puede excluir a más de 1.700.000 venezolanos que se encuentran en nuestro territorio, y que por el contrario va a apalancar esa presencia para que podamos lograr nuestro desarrollo. Y finalmente pone a Colombia en la lista de los países que reconocen un fenómeno migratorio y que lo primero que hacen es un proceso de identificación, lo cual va a ser una de las herramientas más importantes para que podamos solicitar ayuda en la vacunación de esta población migrante. Entre más tengamos identificados y caracterizados a los migrantes venezolanos, vamos a tener una mayor posibilidad de poder acceder a los recursos internacionales que se tienen destinados para los temas de vacunación. Y esto hace que Colombia, frente a otros países, incluso frente a los mismos de la región, Ecuador, Chile, Perú, haya dado un paso adelante para poder obtener las vacunas que necesita para la población migrante, mientras que estos países, por el contrario, han asumido una postura muchísimo más hermética que no va a dar resultado en el largo plazo. Y hermética en lo literal, porque en muchos de los casos se les ha pedido visas, en otros se les ha expulsado y no se ha dado resolución, y lo veíamos ayer aquí en el programa en la tarde, algunos recursos que se han introducido para estos migrantes que en masa han llegado al norte de Chile. Ronald Rodríguez es el director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, la capital de Colombia, es profesor universitario, politólogo y además quien ha hecho una radiografía de este tema y la incidencia que ha tenido la migración venezolana en la región, particularmente en el territorio colombiano. Por su tiempo le agradezco en este sábado. Gracias, Carlos. Pero yo realmente soy el vocero, la directora es la profesora Francesca Ramos. Muchísimas gracias, profesor, vocero del Departamento de Migración de Venezolanos en la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias, tiempo de una nueva pausa. Al regreso, les decíamos, vamos a volver con la información política de Estados Unidos, la absolución del presidente Donald Trump. Venimos.